Mi propia madre me miró directamente a los ojos frente a la jueza y gritó que yo era una enferma mental. Dijo que no estaba en mis cabales. Yo me quedé en absoluto silencio. Bienvenidos a mi historia. Todo ocurrió en la sala del juzgado, una fría mañana de noviembre. El tic-tac del reloj de pared parecía marcar el ritmo exacto de las lágrimas de cocodrilo de mi madre, Carmen Vargas. Le juraba a la jueza que yo había sido inestable toda mi vida, que jamás se me debería permitir controlar mis propias finanzas, y mucho menos heredar un solo céntimo del patrimonio de mi difunta abuela, Sofía. Yo estaba allí sentada, llevando los pendientes de perlas de mi abuela, sin pronunciar una sola palabra. A pocos metros, el nuevo marido de mi madre, Alejandro, esbozaba una sonrisa de medio lado, totalmente convencido de que ya habían ganado la partida. La jueza Rosalinda, una mujer implacable de 60 y tantos años, con sus gafas de lectura descansando sobre el puente de la nariz, escuchó pacientemente el discurso de apertura de Diego, el jovencísimo y arrogante abogado de mi madre. Cuando él terminó, la jueza se inclinó hacia adelante. Yo conocía bien esa expresión, la había visto antes en decenas de juicios. Era la mirada exacta que ponía cuando las piezas del rompecabezas no encajaban. Rosalinda miró a Diego, enfundado en su traje que le venía un par de tallas grande, y le hizo una pregunta muy sencilla. «Letrado, ¿de verdad no tiene usted ni la más mínima idea de quién es esta mujer? ¿La mujer a la que su clienta acaba de llamar mentalmente incompetente?» Diego parpadeó, miró sus notas, me miró a mí y luego volvió a mirar a la jueza. En cuestión de 4 segundos, el rostro de mi madre pasó de la arrogancia absoluta a una confusión que pronto se teñiría de pánico. Pero antes de contaros cómo terminé en esa sala y quién soy realmente, me encantaría saber desde dónde me estáis acompañando hoy. Por favor, dejadme en los comentarios desde qué ciudad o país estáis escuchando esta historia. Os leo a todos. Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo. Mi nombre es Isabela. Tengo 35 años y vivo en Madrid. Durante la última década, he trabajado como auditora forense y perito contable. Mi especialidad es rastrear dinero sucio, destapar fraudes corporativos y, sobre todo, investigar el abuso financiero a personas vulnerables. He testificado como experta en 42 juicios diferentes. He visto a directivos corruptos sudar frío al escuchar mis informes, y he logrado más de 30 condenas firmes. De hecho, 12 de esas testificaciones fueron precisamente en la sala de la jueza Rosalinda. Ella llegó a decir una vez, constando en acta, que yo era una de las peritos más impecables y minuciosas que había pisado su tribunal en 20 años. Pero mi madre, Carmen, no sabía absolutamente nada de esto. No habíamos cruzado una sola palabra en las últimas 2 décadas. Para entender este circo, tenéis que saber quién es Carmen Vargas. Cuando yo tenía 15 años, mis padres tuvieron un divorcio destructivo. Mi madre no tardó ni 4 meses en volver a casarse. El elegido fue Alejandro, un hombre que siempre llevaba relojes caros, pero que curiosamente acumulaba una larga lista de negocios fracasados a sus espaldas. Carmen decidió que en su nueva y reluciente vida no había espacio para una hija adolescente que le recordara su pasado. No luchó por mi custodia, no llamó por mi cumpleaños, simplemente me borró de su existencia. Fui criada por mi abuela Sofía, en un modesto piso en el centro de Zaragoza. Sofía era una bibliotecaria jubilada que jamás ganó un gran sueldo, pero que trataba a los números con el mismo respeto sagrado que a los libros. Ella lo clasificaba todo. Me enseñó a guardar cada recibo, cada factura, en viejas cajas de puros de madera. Cuadraba sus cuentas cada domingo por la mañana, con una taza de café solo y una galleta. Podía justificar cada céntimo que había gastado desde 1990. Sin saberlo, mi abuela estaba entrenando a una futura auditora forense. Mi abuela Sofía falleció hace 10 meses. Tenía 82 años. Se marchó en paz, mientras yo le sostenía la mano. Me lo dejó todo a mí. Su piso, valorado en unos 200.000 euros, su cuenta de ahorros con 185.000 y un pequeño seguro de vida. No era la fortuna de un millonario, pero era su patrimonio,
Se había ganado cada moneda trabajando honestamente toda su vida. Apenas un mes después del funeral, recibí un burofax. Era del despacho de Diego, el abogado de mi madre. Carmen estaba impugnando el testamento. Afirmaba que Sofía había sufrido una demencia severa en sus últimos años y que yo la había aislado de su familia para manipularla. La mujer que no visitó a su propia madre en 20 años, la que ni siquiera fue al entierro, me estaba acusando a mí de abuso de ancianos. Solté una carcajada amarga al leerlo, pero la risa se me cortó de golpe al llegar a la segunda página. Carmen había solicitado formalmente al tribunal que se me declarara mentalmente incompetente. Adjuntaba supuestos informes de que yo tenía un historial de inestabilidad desde mi adolescencia. Pedía que se congelaran los activos de mi abuela inmediatamente y que ella misma fuera nombrada mi tutora legal para administrar ese patrimonio. No lloré, no grité. Me quedé sentada en el escritorio de mi oficina mirando aquel documento con una frialdad absoluta. Carmen y Alejandro no querían a mi abuela, querían sobrevivir a sus propias deudas a costa de su dinero. Pensaron que era una presa fácil, una chica asustadiza y frágil a la que podían pisotear con un papel del juzgado, pero no tenían ni la menor idea del infierno legal que acababan de desatar. El engranaje legal es implacable. Una vez que alguien presenta una demanda de este tipo, no importa lo absurda que sea, el mecanismo se pone en marcha. La noticia de la impugnación llegó a mi bufete. Mi jefe, un hombre pragmático pero justo, me llamó a su despacho. Me dijo que confiaba en mí, pero la firma no podía permitirse tener a un perito contable cuya competencia mental estaba siendo cuestionada en los tribunales. Era un riesgo de credibilidad. Me pusieron en baja administrativa, sin casos nuevos, sin testificaciones. 10 años construyendo una reputación intachable y mi madre la hizo tambalearse con un solo burofax. Esa misma noche tuve mi primera gran discusión con Mateo, mi pareja. Mateo es arquitecto, un hombre criado en una de esas familias idílicas que aún cenan juntos los domingos y guardan álbumes de fotos ordenados por años. No entiende la toxicidad porque nunca la ha vivido. Vino a mi apartamento, se sentó en el sofá y con la mejor de sus intenciones me sugirió que me sometiera a una evaluación psiquiátrica voluntaria. Me dijo que si yo estaba bien, un papel del médico lo arreglaría todo rápido. Lo miré a los ojos, sintiendo un nudo de decepción en la garganta. Le expliqué que no se trataba de un simple trámite, se trataba de que no tenía por qué demostrar mi cordura solo porque una mujer codiciosa que me abandonó hace 20 años quería dinero fácil. Mateo insinuó que mi negativa rotunda le hacía pensar que quizás la muerte de mi abuela me había dejado un trauma no resuelto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le pedí que se marchara, y lo hizo. Me quedé completamente sola en el salón, mirando una fotografía de mi graduación donde Sofía me abrazaba, orgullosa. Ella siempre me decía, la gente puede mentir, Isabela, pero los números son honestos. Los números te cuentan la historia real si sabes escucharlos. Apagué el teléfono, encendí mi ordenador portátil, preparé una cafetera entera y decidí hacer exactamente lo que mejor sabía hacer. Empecé a rastrear. Yo figuraba como cotitular en la cuenta bancaria de mi abuela desde hacía 3 años. Ella lo hizo por precaución, por si algún día sus fuerzas fallaban. Descargué los extractos bancarios de sus últimos 24 meses de vida. Creé una hoja de cálculo forense, cruzando cada depósito, cada gasto de luz, de farmacia, de supermercado. Y a las 3 de la madrugada encontré la primera gran grieta en el plan de Carmen. En los últimos 11 meses de la vida de Sofía, hubo 8 retiradas de efectivo en ventanilla que rompían por completo su patrón de gastos habituales. Cantidades que oscilaban entre los 4.000 y los 12.000 euros. Un total exacto de 52.300 euros esfumado sin rastro. Crucé las fechas. Cada una de esas extracciones coincidía, con un margen de 48 horas, con las repentinas visitas de cortesía que mi madre había empezado a hacerle a la abuela. A la mañana siguiente, conduje hasta Zaragoza, directamente a la sucursal bancaria de Sofía. Allí busqué a don Ernesto, un cajero veterano que llevaba atendiendo a mi abuela más de 15 años. Cuando le mostré las fechas, el rostro del hombre se ensombreció. Me confesó en voz baja que recordaba perfectamente esos días.
Me dijo que Sofía venía acompañada de una mujer elegante, Carmen, que no dejaba de hablar por ella. Ernesto notó que mi abuela temblaba al firmar los reintegros, miraba de reojo a su hija con evidente incomodidad, como si estuviera bajo una presión invisible. La mujer que me acusaba de aislar y manipular a una anciana vulnerable llevaba casi un año entero extorsionando sistemáticamente a su propia madre. Pero un testimonio verbal no era suficiente para un tribunal. Necesitaba pruebas documentales. Necesitaba el papel. Así que le pedí a Ernesto que me acompañara a la zona de las cajas de seguridad. La caja de seguridad de mi abuela estaba en el sótano blindado del banco. El olor a metal frío y aire filtrado me produjo un escalofrío. Al abrir el compartimento metálico, encontré lo que esperaba: sus joyas antiguas, las alianzas de boda de mi abuelo y sus bonos del tesoro. Pero en el fondo, oculta bajo una tela de terciopelo, había una pequeña caja de madera de cedro que yo jamás había visto. Dentro de la caja descansaba un cuaderno de cuero rojo. Reconocí su caligrafía inclinada y perfecta al instante. Era un diario. Sofía, dándose cuenta de que su mente empezaba a tener lagunas y días nublados, había documentado absolutamente todo. Leí las páginas sentada en el suelo de aquella bóveda. La primera entrada relataba cómo Carmen apareció de la nada, fingiendo arrepentimiento y pidiendo dinero para unas supuestas deudas médicas urgentes de Alejandro. Pero lo que rompió mi coraza de frialdad fue leer su vergüenza. Sofía escribió que Carmen y Alejandro la llevaron a un despacho oscuro y la obligaron a firmar unos papeles confusos. Días después, en un momento de lucidez, mi abuela se dio cuenta de que había firmado un poder notarial amplio, dándoles control total. Anotó: «Tengo demasiada vergüenza para contárselo a mi pequeña Isabela. No quiero que me vea como a una anciana inútil a la que han engañado». Por eso lo había escrito todo allí. Sabía que los rastros de papel no mienten. Lloré en silencio durante 20 minutos, apretando el cuaderno contra mi pecho. Cuando por fin me sequé las lágrimas, revisé el documento del poder notarial que estaba doblado al final del diario. Mis ojos de auditora escanearon la hoja y me detuve en el sello de tinta azul. Era el sello de un notario de Barcelona llamado Héctor Rivas. El documento estaba fechado hacía 7 meses. Saqué mi móvil, hice una búsqueda rápida en el registro y sentí como una sonrisa de hielo se dibujaba en mi rostro. El notario Héctor Rivas se había jubilado y entregado su licencia hacía más de 5 años. El sello era falso. El documento era un fraude monumental. Ya no se trataba solo de una disputa familiar por celos o dinero. Carmen y Alejandro acababan de cruzar la línea a un delito penal federal, y yo los iba a destruir. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Elena. Elena es una mujer de 50 años, antigua fiscal federal que dejó el Ministerio Público porque se cansó de las trabas burocráticas. Es directa, afilada como un bisturí, y no pierde el tiempo con palabras de consuelo. Cuando le mostré el sello falso, los extractos bancarios y el diario de Sofía, se hizo un silencio absoluto en su despacho. Me miró fijamente y me dijo que esto ya no era un simple pleito civil por una herencia. Estábamos ante un caso de fraude documental, extorsión y abuso financiero de una persona mayor, delitos que conllevaban penas de prisión. Me preguntó qué quería hacer. Le respondí mirándola a los ojos: «Quiero destruirlos, pero quiero que entren a esa sala del juzgado convencidos de que ya han ganado». Elena sonrió. Presentamos una respuesta a la demanda de mi madre que era deliberadamente sosa. Solo negábamos las acusaciones de incompetencia mental de forma muy básica, sin adjuntar ni una sola de nuestras pruebas. Diego, el abogado novato de mi madre, debió pensar que yo no tenía defensa alguna. 2 semanas antes del juicio, me citaron para la declaración jurada. Fui vestida con ropa un poco holgada, sin maquillaje, con aspecto de no haber dormido en días.
Diego empezó a interrogarme con tono condescendiente. Me preguntó por mi trabajo. Solo le dije que era contable en una oficina, omitiendo por completo mi especialidad forense. Me preguntó por mi salud mental y admití en voz baja y temblorosa que había ido a terapia de adolescente por el abandono de mi madre. Respondí a cada pregunta con monosílabos. No me defendí, no discutí. Carmen estaba conectada a la declaración por videollamada. Pude ver su cara en la esquina de la pantalla. Vi cómo su expresión pasaba de la tensión a una sonrisa de absoluta satisfacción. Me veía derrotada, frágil. No tenía ni la menor idea de que la mujer abatida que estaba viendo era la misma que había hecho confesar a blanqueadores de capitales despiadados. Nunca me ha gustado actuar, pero debo admitir que aquella fue una actuación digna de un premio. Una semana antes de la vista oral, ocurrió algo que no estaba en mis planes. Recibí un mensaje privado a través de mis redes sociales. Era de Lucía, la hija del primer matrimonio de Alejandro, mi hermanastra, a la que no veía desde que éramos niñas. Quería verme en secreto. Elena me advirtió que podía ser una trampa para sacarme información, pero decidí arriesgarme. Quedamos en una pequeña cafetería a las afueras de Madrid, en territorio neutral. Cuando Lucía entró, casi no la reconozco. Estaba extremadamente delgada, con ojeras profundas y las uñas mordidas hasta sangrar. Pidió un café solo que apenas tocó. Con la voz rota, me pidió perdón. Me confesó que Alejandro la había obligado a firmar una declaración falsa contra mí. Pero eso no era lo peor. Lucía me reveló el oscuro pasado de su padre. Alejandro no solo había vaciado las cuentas y vendido la casa de su propia madre cuando ésta enfermó de Alzheimer, sino que también había falsificado la firma de Lucía para vaciar por completo su fondo de ahorros universitarios. Lucía no había podido estudiar la carrera que quería porque su propio padre la dejó en la ruina. Estaba aterrorizada de él. Le prometí que si testificaba con la verdad bajo juramento, yo me encargaría de que la fiscalía le otorgara inmunidad por la declaración inicial falsa. Ella aceptó, llorando de alivio. Esa misma noche, al volver a mi apartamento, encontré a Mateo esperándome en el Lellano. Traía comida tailandesa de mi restaurante favorito. Me dijo que había sido un idiota, que se había dejado llevar por su ignorancia de lo crueles que pueden llegar a ser las familias. Lo dejé pasar. Le mostré todo: el diario de mi abuela, el sello notarial falso, y le hablé de la confesión de Lucía. Mateo leyó las pruebas en absoluto silencio. Cuando levantó la vista, ya no había lástima ni duda en sus ojos, sino un profundo y absoluto respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije: solo necesito que vengas al juzgado, te sientes en la última fila y veas quién soy realmente cuando trabajo. El 14 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, llegué al juzgado de primera instancia número 412. Llevaba un traje sastre gris oscuro, impecable pero discreto. No estaba allí para llamar la atención, estaba allí para ejecutar una demolición calculada. Mateo se sentó en la última fila del público, tal y como le pedí, junto a un par de colegas de mi bufete que querían ver el espectáculo. A mi lado, Elena organizaba meticulosamente las carpetas de pruebas en nuestro escritorio. Carmen y Alejandro llegaron 15 minutos tarde. Mi madre vestía una chaqueta azul marino demasiado llamativa, y al mirarla sentí una punzada de rabia fría. Llevaba puestos los pendientes de perlas de mi abuela Sofía. Se los había llevado en uno de sus saqueos. Alejandro caminaba un paso por detrás, interpretando el papel del marido preocupado y solemne. Diego, su joven abogado, revisaba su reloj con aire de superioridad, convencido de que iba a ganar el caso más fácil de su carrera contra una pobre mujer inestable. En pie, preside la honorable jueza Rosalinda. El alguacil anunció la entrada. Rosalinda tomó asiento, se ajustó las gafas de lectura y abrió el expediente. Levantó la vista hacia la mesa de los demandantes y luego miró hacia la mía.
Nuestros ojos se cruzaron. Vi el instante exacto en que me reconoció, un ligerísimo arqueo de cejas y un levísimo asentimiento. Ella no dijo nada, pero yo supe que el juego había terminado antes de empezar. Mateo comenzó su alegato inicial. Habló durante 15 minutos, pintando un retrato desgarrador de una madre angustiada, separada de su hija por circunstancias de la vida, que solo quería proteger el legado de una anciana vulnerable. Mencionó mi terapia adolescente como prueba irrefutable de mi locura. Jamás investigó mi profesión real. Para él, yo solo era una oficinista. Luego, Carmen pidió la palabra. Se levantó, se alisó la chaqueta y comenzó a llorar sin lágrimas. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito teatral mientras me señalaba con el dedo. «Está enferma, su señoría. Siempre ha sido una desequilibrada. No se le puede confiar ni su propia vida, y mucho menos el dinero de mi pobre madre». Yo no parpadeé. Mantuve mis manos entrelazadas sobre la mesa de caoba, respirando pausadamente. La jueza Rosalinda observó el berrinche de mi madre con una expresión de absoluta frialdad de piedra. Cuando Carmen terminó de gritar, Rosalinda se giró hacia Diego y pronunció la frase que cerró la trampa. «Letrado, ¿de verdad no tiene usted ni la más mínima idea de quién es esta mujer? ¿La mujer a la que su clienta acaba de llamar mentalmente incompetente?» Diego se quedó congelado. Es una contadora, su señoría», tartamudeó. Rosalinda suspiró profundamente y miró a mi abogada. «Adelante, letrada, Elena». Elena se puso en pie, sin discursos dramáticos. Abrió su maletín y entregó una copia de nuestro dossier al secretario del juzgado y otra a un pálido Diego. Comenzó con los extractos bancarios. 52.300 euros. 8 retiros sincronizados con las visitas de Carmen. El rostro de Diego empezó a perder color, pero Elena no le dio tregua. Presentó el poder notarial y los registros oficiales del Colegio de Notarios. Demostró que el sello pertenecía a un hombre riturado 5 años atrás. Fraude documental agravado. Luego, Elena sacó el cuaderno de cuero rojo. El silencio en la sala era tan denso que casi dolía. Leyó en voz alta las palabras de mi abuela Sofía, su confusión, el miedo, la profunda vergüenza que sentía al haber sido engañada por su propia sangre. Mientras Elena leía, miré fijamente a Carmen. Su teatro se derrumbó. La indignación dio paso al terror absoluto. Alejandro apretaba la mandíbula, sudando, sabiendo que el cerco se había cerrado. Para rematar, Elena mencionó la declaración de Lucía y el patrón de abusos financieros que Alejandro había cometido con su propia madre y su hija. Anunció que habíamos entregado todo el expediente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y al Ministerio Público. Diego, temblando, pidió un receso de urgencia. La jueza lo concedió. Durante esos 10 minutos, vi cómo Diego se acercaba a Carmen y Alejandro. Les susurró al oído quién era yo, en realidad. Les explicó que era una auditora forense y que yo había testificado en esa misma sala decenas de veces metiendo a estafadores en la cárcel. Por primera vez en 20 años, mi madre me miró de verdad. Yo no sonreí, no me burlé. Simplemente le devolví la mirada, fría como el hielo. Cuando se reanudó la sesión, Diego se levantó, derrotado, e intentó retirar la demanda. La jueza golpeó el mazo. Bajo ninguna circunstancia, letrado, sentenció con voz atronadora. Dada la abrumadora evidencia de falsedad documental y extorsión, deniego esta petición con costas. Además, remito inmediatamente todas las actas de esta sesión a la Fiscalía para que se inicien las acciones penales correspondientes. Caso cerrado. Duró menos de 2 horas. No hubo gritos de victoria por mi parte ni explosiones. Así es como funciona la verdadera justicia, aplastando a los avaricios bajo el peso de sus propios rastros de papel. Antes de terminar esta historia, quiero hablaros con el corazón en la mano. Si os habéis quedado conmigo hasta aquí, os lo agradezco de verdad. Dejadme contaros qué ocurrió después de aquella mañana en el juzgado. La justicia penal
Cuando tiene los documentos correctos, se mueve con una velocidad aterradora. La UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, actuó más rápido de lo que imaginaba. El inspector jefe encargado del caso revisó el dossier de pruebas y ordenó una auditoría completa del historial financiero de Alejandro de los últimos 15 años. Encontraron patrones delictivos que ni siquiera yo había descubierto todavía. Carmen y Alejandro fueron detenidos en su domicilio de madrugada, a principios de abril. Los cargos formales eran devastadores: estafa continuada, falsedad documental, apropiación indebida y explotación financiera de personas vulnerables. El sumario judicial tenía más de 300 páginas. Además, se reabrió la investigación sobre el patrimonio de la madre de Alejandro y el desfalco del fondo universitario de Lucía se incluyó en las acusaciones. Lucía cumplió su palabra. Testificó ante el Ministerio Fiscal con una valentía admirable. Contó todo sobre los métodos de manipulación de su padre, sobre sus amenazas y su avaricia. A cambio de su cooperación vital, la Fiscalía le concedió inmunidad total por la falsa declaración jurada inicial. No sé si fue un trato justo para los tribunales, pero sé que Lucía era tan víctima de ese monstruo como cualquier otra persona. El juicio penal duró casi 3 semanas. Yo no asistí a la mayoría de las sesiones, ya había entregado mis informes periciales y tenía mi propia vida que retomar, pero sí estuve presente para la lectura del veredicto. Carmen fue declarada culpable de 4 delitos y condenada a 4 años y medio en una prisión de mujeres. Además, se le ordenó pagar la restitución total de los 52.300 euros robados a mi abuela, más intereses y cuantiosas multas. Alejandro se llevó la peor parte. Fue hallado culpable de 8 cargos y recibió una condena de 7 años y medio de prisión firme en el centro penitenciario de Soto del Real. Sus negocios fueron embargados y liquidados judicialmente. Su casa de lujo fue subastada. Cada pieza de la falsa vida elitista que habían construido sobre dinero robado fue desmantelada y esparcida por el viento. Un par de meses después de su ingreso en prisión, recibí una carta de mi madre. Venía con el sello del centro penitenciario. No la abrí, se la di a mi abogada Elena. Ella la leyó por mí y me confirmó que eran 7 páginas llenas de excusas, victimismo y reproches, sin una sola disculpa genuina. Me preguntó si quería redactar una respuesta. Le dije que no. Hay ciertos rastros de papel que simplemente no merecen la pena seguir. La tiré a la trituradora de papel de mi oficina. La herencia de mi abuela se resolvió legalmente en julio. Conservé el piso de Zaragoza. Mateo y yo vamos ahí algunos fines de semana cuando necesitamos escapar del ruido de Madrid. Tomamos café en el balcón, justo donde ella solía sentarse con su caja de puros llena de recibos. También conservé su cuaderno de cuero rojo, ya no como una prueba judicial, sino porque es su voz preservada en papel, recordándome que incluso cuando estaba asustada y confundida, jamás dejó de luchar por mí. Mateo me pidió matrimonio en octubre. Lo hizo en una pequeña plaza adobricada, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. No hubo grandes lujos, pero fue perfecto. Le dije que sí. Creo que a mi abuela Sofía le habría gustado mucho. Ella siempre me decía que necesitaba a mi lado alguien estable, alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran feas. En cuanto a mi vida profesional, mi bufete me readmitió inmediatamente después de la vista preliminar. Mi jefe se disculpó personalmente por haber dudado de mi entereza. Mi primer caso al reincorporarme fue el de un anciano de 88 años al que su sobrino le había vaciado el fondo de pensiones. Recuperamos cada céntimo y el sobrino pasará los próximos 3 años entre rejas. Algunas personas piensan que la venganza tiene que ver con la ira, con devolver el dolor a quienes te hicieron daño, pero no es así. La venganza, la verdadera venganza, consiste en restaurar el equilibrio. Consiste en enseñarle a esa gente que se cree con derecho a tomar lo que quiera, que el mundo real no funciona así. Se trata de demostrar que la paciencia, la integridad y una documentación impecable siempre acabarán aplastando la crueldad y la codicia. Mi madre pensó que yo era débil porque preferí guardar silencio. Pensó que estaba rota porque no contraataqué de inmediato con gritos e insultos.
Olvidó un pequeño detalle fundamental. Olvidó que fui criada por una mujer que jamás tiraba un solo recibo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de mi historia. Si os ha gustado cómo la verdad y la justicia prevalecen frente a la manipulación, por favor, suscribíos al canal y dejad un me gusta. Significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas vivencias. Y si queréis más historias de justicia implacable, tenéis otro video esperando en la pantalla ahora mismo. Nos vemos allí. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.